Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 18 de esta serie de videos de diodos en AC. El ejercicio nos pide encontrar voltaje de salida del siguiente circuito. Tenemos un voltaje de entrada de 120 volts de amplitud máxima y es una onda senoidal. Y aquí está el voltaje de entrada en el circuito. Luego tenemos un capacitor electrolítico, luego un diodo de silicio, que a su vez está en paralelo con un resistor. Y aquí está el voltaje de salida, que rápidamente vemos que va a ser el voltaje que encontremos en el resistor o bien en el diodo de silicio, ya que sabemos que cuando hay elementos en paralelo el voltaje es el mismo. Analizando primero el semiciclo negativo, donde la polaridad estará de esta forma: negativa en la parte superior, positiva en la parte inferior. Encontramos polaridades. Quedaría así: si tenemos menos aquí sería menos más y menos más. Que vemos el diodo está polarizado directamente, entonces se va a comportar como un cortocircuito, es decir, lo reemplazamos por un cable. ¿Y qué vemos? Al estar este cable, este resistor prácticamente no entra en el circuito porque está en cortocircuito aquí con mi resistor. Mi capacitor no tiene un elemento para descargarse, entonces únicamente se va a cargar. ¿A qué voltaje se cargará? Pues únicamente al voltaje de entrada, es decir, se va a cargar mi capacitor en el semiciclo negativo. ¿A qué voltaje se va a cargar? Al voltaje que tengamos en la entrada, en este caso es negativo, es decir, se va a quedar con esta polaridad mi capacitor. Entonces el voltaje que estaremos midiendo será el del diodo de silicio, es decir, únicamente estaremos midiendo en el semiciclo negativo menos 700 milivolts. Ahora analicemos el semiciclo positivo, recordando que mi capacitor ya está cargado al voltaje de entrada y con esta polaridad definida igual en el semiciclo negativo. Entonces, si vamos a encontrar polaridades, únicamente vamos a definir la de mi diodo y la de mi resistor, porque mi capacitor ya tiene una definida con el voltaje que está almacenando. Entonces, si tenemos aquí más menos, quedaría más menos y más menos. Que vemos con mi diodo está polarizado inversamente, entonces se comporta como un circuito abierto. Y ahora sí, mi capacitor puede descargarse por este resistor. Entonces mi voltaje de salida será la suma de mi voltaje de entrada más mi voltaje en el capacitor. ¿Por qué? Porque vemos que el voltaje de entrada y el voltaje que tenga el capacitor están en serie aditiva. Entonces va a ser una suma. Ahora bien, definimos esto. Mi voltaje de salida será igual a mi voltaje de entrada más el voltaje de mi capacitor. Mi voltaje de entrada va a ser igual, ya reemplazando los valores. Mi voltaje de entrada, estamos en el semiciclo positivo, entonces es 120 volts, más mi voltaje en el capacitor, que anteriormente se había cargado con 120 volts. Entonces queda más 120 volts, y esta suma queda que mi voltaje de salida en el semiciclo positivo será de 240 volts. Ya sabiendo esto, podemos ir al simulador de multisim para comprobar los resultados. Una vez ya en multisim, seleccionamos los elementos que vamos a usar. En el resistor y el capacitor no nos dieron valores, entonces en capacitor yo voy a escoger uno de 10 micros. Y resistor escogeré uno de 1 kilo. Un diodo necesitamos de silicio. Necesitamos un voltaje de entrada AC
y una tierra también. Esta de acá. Con control R le damos vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya hecho, configuramos mi fuente AC. En este caso tenemos 120 volts, pero de voltaje RMS. Nosotros necesitamos 120 volts de amplitud máxima. Entonces sabemos que mi voltaje RMS es igual a mi amplitud máxima sobre raíz de 2. Hacemos esta operación. 84.85 28 volts. En frecuencia yo la tengo a 60 Hz y dejaré así nada más. Aquí lo único que hice fue cambiar mi resistencia. La tenía 1 kilo, la cambié a 10 kilos para que tuviéramos la señal de mejor manera. Este valor tanto del resistor como del capacitor los puedes calcular tú dependiendo de tu constante tau, es decir, que tu constante tau es R por C. Dependiendo de los valores que tengas en el capacitor y en el resistor, será la señal que tengas a la salida. En este caso yo escogí mejor un resistor de 10 kilos y un capacitor de 10 micros. Seleccionamos un osciloscopio, la tierra la colocamos en esta parte del resistor y uno de sus canales lo colocamos aquí. Doy en simular, doble clic al osciloscopio, lo enciendo, acomodaré bien mi señal. Y aquí está. Vamos a analizar primero el semiciclo negativo haciendo un poco más grande la señal. Y aquí está mi semiciclo negativo. Vemos que tenemos que hay 500 milivolts por cuadrito, entonces tenemos 500 y la mitad casi de 1, es decir, si tenemos los 700 milivolts. Vamos a comprobarlo con un cursor. Vemos que efectivamente aquí tenemos menos 770 milivolts. Es muy próximo al resultado que nosotros obtuvimos. En el semiciclo negativo mi resultado está correctamente. Ahora veamos el semiciclo positivo. Dijimos que teníamos aproximadamente 240 volts. Vamos a ver si es cierto. Tenemos 100, 200 y una parte del siguiente cuadrito, es decir, los 240 volts. Vamos a ver con un cursor. Vemos que efectivamente tenemos los 240 volts en el semiciclo positivo. Aquí lo pueden ver en los cursores, en el cursor 2. Tenemos 238 volts, que pues ya prácticamente son los 240 volts. Y esto sería todo para el ejercicio número 18.